El bullying no es un tema nuevo. Antes, los abusos se consideraban acoso. Con la llegada de las nuevas redes sociales, este fenómeno ha adquirido una nueva dimensión. I am a house built out of twigs and stars. Estamos con Katy Payás, presidenta de la Asociación de FLG, Familias de Lesbianas y Gays. ¿Conoces el caso del Instituto Llançà? Sí, algo he oído en prensa. Cuéntame un poco del caso. La historia parece ser que había un alumno en un instituto de secundaria en Llançà que sufrió acoso a través de las redes sociales por parte de un grupo de compañeros de instituto. La directora del centro se enteró de estas acciones y a través de la misma página en Facebook les amenazó con denunciarles y tomó cartas en el asunto, tomó partido, reunió a todo el alumnado del centro y les pasó una película que es un corto en el que hay una alumna que se siente acosada, sufre acoso y finalmente se suicida. Y a raíz de esto, los 5 chavales que habían estado acosando al alumno pues se erigieron dijeron que habían sido ellos, ¿no? Se destaparon. ¿Qué te parece la reacción de la directora? Bueno, estoy segura de que no le habrá gustado a todo el mundo esta medida, pero a mí yo la aplaudo de todas. ¿Marca un punto de inflexión la aparición de las redes sociales? No sé si marca un punto de inflexión, pero desde luego a mí ya me hubiera gustado que esto hubiera trascendido mucho más la noticia, ¿no? Y me consta que no hay mucha gente que se haya enterado de ello. Lo importante es empezar a hacer algo, ¿verdad? Efectivamente. Y no sé hasta qué punto esto va a cambiar la actitud de los chavales en las redes sociales, porque para ellos es un medio más en el que bueno, pues ellos se comunican y lo mismo que hacen en el patio, lo mismo que hacen a la salida del colegio, lo hacen también a través de las redes sociales, ¿no? Desde la intimidad de su casa, incluso a veces desde donde piensan que nadie les ve, ¿no? Exacto. Y esto es ahí donde entraña un poco la maldad de las acciones. ¿Podrías definir lo que es el bullying? A ver, el bullying es lo que aquí en castellano de toda la vida se ha dicho acoso. Puede ir desde agresiones verbales, agresiones físicas y también la no agresión, pero cuando a alguien le condenan al ostracismo, ¿no? Cuando dejan de hablarte, te apartan, el vacío, te hacen el vacío dentro del ámbito de la sociedad que es la escuela, ¿no? ¿Consideras que la agresión de bullying por orientación sexual es diferente en el caso de los chicos y las chicas? Yo creo que el bullying de chicos, por la propia naturaleza del ser humano, es más físico, y el bullying de chicas es más excluyente, ¿verdad? Excluyente, sí. Sí. ¿Cómo actúa ante casos de bullying? Sí, yo no he tenido ninguno de bullying homofóbico, ¿vale? Pero te tengo que decir que me consta que los hay, no han venido a denunciarlos, pero solamente tienes que darte un paseo por los pasillos a la hora del cambio de clase. Oyes maricón, gay, porque ahora resulta que gay es un insulto también, ahora forma parte de su vocabulario, ¿no? ¿Se pueden prevenir de alguna forma? Sí, sin duda, sin duda. Hace falta formación, hace falta formación al profesorado, hace falta que se hable en clase, de manera transversal, que se hable de gays importantes de la historia, con naturalidad sobre ello, y que se les abra la posibilidad de romper un poco el binarismo, ¿no? Hombre, mujer, blanco, negro. Y para finalizar, ¿qué ocurre con los hijos de las familias de gays y lesbianas? Bueno, pues los hijos de familias LGBT también sufren acoso o sufren insultos o no sé, les pueden decir, es que no tienes padre o tú no tienes madre o eres adoptado, si no tienes madre eres adoptado, en fin. Los niños pueden ser muy crueles, ¿no? Pero como todas las cosas, quiero decir, hay que hablarlo, hay que llevarlo al aula.
Las profesionales y los profesionales de la educación tienen que ser capaces de informar de esto a los niños y llevarlo de la manera más normal y educada posible. Y como muchas otras cosas en la vida, la respuesta está en la educación.